Vamos a profundizar en uno de los asuntos que les hemos propuesto hoy ya en nuestra portada. Las solicitudes de asilo de ciudadanos de Venezuela en España que se han cuadruplicado hasta el mes de junio. Las peticiones de protección internacional de personas nacidas en Venezuela son las más numerosas. De las casi 14.000 recibidas el primer semestre de 2017, más de la mitad fueron presentadas precisamente por ciudadanos de ese país. Reclaman protección internacional porque se consideran perseguidos o huyen de un conflicto. Esta cifra, pues ya les decimos, ha aumentado mucho, notablemente en solo un año. Los venezolanos pues son el grupo más numeroso, con 5.015 demandas. Siguen los colombianos, salvadoreños y hondureños. Y además hay otra cuestión que hoy queremos destacar, y es ese segundo aniversario de una foto que conmovió conciencias alrededor del mundo, esa foto del pequeño sirio, el niño Ailán, que se convirtió en un símbolo de la situación que atraviesan cientos de miles de refugiados. De estas dos cuestiones vamos a hablar esta mañana con Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias y que nos atiende un día más. ¿Qué tal, señor Lorenzo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Queríamos empezar por ese asunto de los ciudadanos venezolanos, si le parece, porque hay otras cuestiones también que abordar, porque se ha cuadruplicado y esto preocupa porque además es España el país que escogen en su mayoría los venezolanos para pedir esa solicitud de ayuda. ¿Cómo se están tramitando estas solicitudes? Bueno, es cierto que las personas de origen latinoamericano han experimentado un incremento muy sustancial, ya no solo en este año 2017, sino ya es una tendencia que viene del año 2016, en el que más de la mitad de las solicitudes en el primer semestre del año actual proceden de países como Venezuela, como Colombia, como El Salvador y Honduras. La realidad es que estos países están experimentando situaciones de violencia generalizada y el hecho de que muchas personas de origen venezolano pretendan buscar protección y un país seguro en España está íntimamente ligado con la no exigencia de un visado de entrada, visado que se exigen para muchas otras nacionalidades que provienen de continentes como el asiático o el africano. Paradójicamente, el año pasado 40 solicitudes de protección internacional de origen venezolano fueron tramitadas y las 40 denegadas, y de alguna manera supone una contradicción con respecto al mensaje que se lanza desde las autoridades de vulneración de derechos humanos en un país como Venezuela y el hecho de que España no acceda a dar protección a las personas que lo solicitan de origen venezolano. En el caso de Colombia sucede algo parecido, situaciones de violencia generalizada a pesar de los acuerdos de paz que solo vinculan a un grupo muy concreto como es la FARC, mucho más general en Colombia, pero constatamos alegatos de violencia generalizada desde grupos paramilitares en personas que desarrollan labores sindicales, sociales, periodistas, etcétera, etcétera. Por eso muchas personas de origen colombiano intentan buscar un país seguro en España. Y además hay otro elemento, y es que también los vínculos históricos, pues porque hablamos un mismo idioma, y vínculos históricos entre los países de Latinoamérica y España, hace que quizás en España su proceso de integración pueda considerarse como más factible y más ágil. Por eso también España es un país receptor de solicitudes de protección internacional que proviene de Latinoamérica. Claro, dice que en teoría debería ser más ágil, más rápido, pero que no está siendo así, ¿no? No está siendo así. La realidad es que hay más de 28.000 solicitudes de protección internacional que están paradas, pendientes de solución y que afectan principalmente a nacionalidades que no son la siria. Es decir, se está priorizando determinadas nacionalidades, en este caso la siria, a la hora de resolver sus expedientes de asilo y en detrimento de otras nacionalidades. No queremos decir que se priorice por algún tipo de interés o digamos que más allá de la incapacidad de la propia burocracia de la administración para poder resolver en tiempo y forma los expedientes de asilo. Recordemos que el expediente de asilo debería resolverse entre un plazo de 6 meses y un año y están tardando bastante más. Nosotros lo que proponemos al Estado español y a la Oficina de Asilo y Refugio es que agilice todo lo que tiene que ver con la resolución, porque estamos manteniendo en la incertidumbre a miles de personas que quieren saber si realmente España será un país seguro y un país que le proporciona protección y continuar con su proyecto de vida de una manera digna. Esta cuestión de los ciudadanos latinoamericanos se suma además a esa crisis de refugiados que hemos denunciado, no hemos hablado con usted, señor Lorenzo. Es la peor crisis de refugiados a la que se enfrenta el planeta desde hace décadas. Se están viviendo imágenes que conmovieron al mundo hace unos años, pero la situación sigue siendo prácticamente la misma. Sin embargo, los focos se han ido, las portadas han desaparecido. ¿Qué ocurre con estas personas? Porque siguen en la misma situación prácticamente.
Ocurre que la situación es aún peor. Es decir, el año pasado ACNUR señalaba que más de 65 millones de personas, la mayor tragedia de desplazamiento forzado de personas que ha experimentado la humanidad, fueron desplazadas forzadamente en el mundo. Hablamos de aproximadamente 20 personas por minuto. En lo que dura esta entrevista entre usted y yo, en cada minuto 20 personas son desplazadas forzadamente por situaciones de violencia, de guerra y de empobrecimiento. Es decir, estamos hablando de una tragedia sin precedentes, y es verdad que aunque el 86% de las personas desplazadas forzadamente no llegan a Europa, se encuentran en los países limítrofes de sus países de origen, Europa ha fracasado a la hora de dar una nula respuesta o una respuesta indiferente, diría incluso que mezquina, ante la situación que viven las personas. Europa no da una respuesta común, no respeta sus compromisos y está más centrada en evitar las llegadas, en sellar las fronteras, esa visión de la Europa fortaleza, que en respetar los derechos humanos. A la vista está que el compromiso de reubicación y de reasentamiento al que se alcanzó entre los Estados miembros allá por septiembre de 2015 está siendo de muy deficiente cumplimiento. Solo el 11% de las personas que se comprometió España han sido reubicadas y reasentadas. Hablamos de 1.888 frente a las 17.337 previstas, y en el caso europeo solo el 24% lo ha sido, alrededor de 43.000 personas de 180.000. Es decir, no somos capaces ni de cumplir nuestros compromisos y centramos todos los esfuerzos en la Europa fortaleza, en esa visión de Europa gendarme, una Europa lesiva con los derechos. Y es curioso porque en su momento se generó una ola de solidaridad, se reunieron los países europeos para abordar esta cuestión, empezaron a distribuirse esas cuotas y al final todo quedó en nada, y estas personas se han quedado en una especie de limbo a caballo entre Europa, con unos países además sobresaturados como son Grecia e Italia, que se están llevando pues la gestión directa de esta crisis terrible, ¿no? Cierto, y no olvidemos la situación que pasan las personas refugiadas en Libia. Todos los que son las medidas que ha adoptado la Unión Europea, los acuerdos Europa-Turquía, el evitar tener o el no tener una misión de salvamento marítimo propia de los Estados miembros de la Unión Europea, está haciendo que la situación de las personas esté recrudeciéndose justo antes de llegar al continente, que es la principal misión de Europa, evitar la llegada. La situación de Italia y la situación de Grecia es lamentable. Hace poco se han lanzado dos informes, el informe Grecia y el informe sobre Italia, y la situación de los centros de acogida es de una fragilidad terrible con respecto a las mínimas condiciones de habitabilidad y de cobertura de necesidades básicas. Las personas están rendidas porque se dan cuenta de que su situación se ha convertido en algo hemos suspendido su vida, su proyecto de vida, hasta tanto ver qué podemos hacer con ella. Los Estados miembros ponen trabas miles para evitar reubicar y reasentar en sus territorios. Levantamos vallas en Centro Europa para evitar que sigan su tránsito hacia un país europeo que pueda ser menos lesivo a la hora de proporcionarles protección. La situación de la valla de Ceuta y Melilla, la situación de exclusión sanitaria, que precisamente el 1 de septiembre se cumplió el segundo aniversario del decreto que excluye a las personas inmigrantes vulnerables en situación irregular de la atención sanitaria, un derecho tan básico como el derecho a la salud. Ese tipo de situaciones están conformando un panorama en que en nada se tiene en cuenta el elemento nuclear que es la persona. Nosotros hacemos un llamamiento a que volvamos otra vez al menos a cumplir aquello que nos comprometemos. Y por una cuestión de humanidad, ni una cuestión de solidaridad, sino una cuestión de responsabilidad. Las leyes de las que nos hemos dotado no nos señalan así. Por tanto, seamos coherentes con lo que consideramos que es nuestro Estado social y democrático de derecho. Claro, es un asunto además en el que deberíamos involucrarnos todos, señor Lorenzo. Nosotros en particular hoy hemos querido pues recordar este asunto preguntando en el Facebook, Estíbaliz, ¿por qué ha desaparecido esto de los focos y qué pasa después de 2 años de una foto que conmovió al mundo? ¿Por qué se ha olvidado? ¿Qué nos han respondido? Bueno, pues así es, Marta. Bueno, 2 años se cumplen de esa foto de Aylan Kurdi en las costas turcas, ese pequeño de 3 años que se convirtió en bandera de los derechos humanos, y esa es la pregunta que formulamos en nuestras redes sociales. Pedimos total colaboración para saber qué está ocurriendo, que analicemos esta situación y por qué ha abandonado las portadas de los periódicos
esta situación que se está viviendo con los refugiados que quieren buscar su sueño en Europa. ¿Cree que Europa ha actuado correctamente con los refugiados? Esa es la pregunta que formulamos en los perfiles de Facebook y de Twitter de Buenos Días Canarias, y en cualquier caso, aprovechando también la presencia de Juan Carlos Lorenzo, centrarnos también en que esas personas están buscando un futuro mejor, como decimos, se le intenta poner vallas, obstáculos en el camino, pero al final lo que estamos provocando es que esas personas vayan buscando otras rutas más peligrosas, incluso más mortales, más mortíferas, señor Lorenzo. Cierto, nosotros estamos experimentando en los últimos 10 años, al menos que sepamos, más de 25.000 personas han fallecido en la ruta del Mediterráneo. El año pasado 5.000, este año ya vamos por 2.421, al menos que sepamos. Es decir, las condiciones en las que las personas están saliendo de sus países de origen o países de tránsito para poder llegar a un espacio seguro que debería ser Europa son cada vez más arriesgadas, cada vez más inseguras. Y eso también es una de las reivindicaciones del tercer sector, que trabaja con personas refugiadas. Es decir, establezcamos vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a su derecho. Analicemos cada caso concreto, cada caso de manera individualizada, para saber si realmente es un caso susceptible de ser protegido o no. Pero esa no es la cuestión, esa no es el interés, o al menos el acento no se pone ahí. El acento se pone en evitar o en financiar incluso a estados para que retengan a las personas refugiadas. Pasa con el acuerdo Unión Europea-Turquía, también pasa con el acuerdo que en su momento se firmó con Marruecos y el que se está llevando a cabo con Libia. Estados que son sospechosos al menos de no proteger los derechos humanos, estados que son sospechosos de ejercer violencia con respecto también a las personas refugiadas, y estas se encuentran en un estado lamentable, hasta el punto de que muchos de ellos, una cifra significativa, ha optado por regresar en unas condiciones aún peor con las que salieron de su lugar de origen, simplemente para proteger su vida porque se sentían perseguidos. Esa es la realidad. La realidad es que estamos en un contexto en el que cada vez se recrudecen las condiciones de vida en los países de origen, cada vez los conflictos son más exacerbados y más peligrosos, y cada vez las personas se ven obligadas a desplazarse forzadamente porque no pueden desarrollar ni siquiera las mínimas condiciones de dignidad en su país de origen. Bueno, perseguidos también se sienten algunas ONGs que intentan salvar a estas personas en el Mediterráneo, porque no solo Libia le está poniendo muchísimas trabas, sino que además tampoco han firmado ese acuerdo, muchas de ellas, de llevar cuerpos de seguridad a bordo, armados, vamos. Sí, y lo entendemos perfectamente. Usted me habla del código de conducta que el gobierno italiano ha querido imponer a las organizaciones como Proactiva Open Arms o Médicos Sin Fronteras, que desarrollan una labor de salvamento marítimo que no desarrollan los estados de la Unión Europea. Entendemos que estamos hablando de cosas distintas, no se puede fiscalizar de esa manera desde el punto de vista prácticamente militar la labor de salvamento marítimo que realizan estas organizaciones, y hay algunas que se han retirado de esa labor de salvamento. Tengamos claro un dato: las barcazas que se aventuran en el Mediterráneo jamás podrán llegar por su propio pie a una costa europea. Esa es la realidad, y estamos haciendo caso omiso a una realidad que está generando pues una tragedia sin precedentes en la gran fosa común del Mediterráneo. Claro. Nosotros no estamos de acuerdo con que exista un código de conducta de ese tipo, como tampoco estamos de acuerdo con la labor de presión que realiza la Armada libia o esos barcos, o ese barco, el Sea Star, un barco xenófobo, un barco de ultraderecha que pretende fiscalizar la labor de una organización o de las organizaciones que desarrollan una tarea encomiable y digna de admirar, como es el salvamento marítimo en el Mediterráneo, ¿no? La gran fosa común. Pues señor Lorenzo, vamos a seguir muy atentos a la situación de los refugiados aquí desde Buenos Días Canarias, y esperamos pues contar con su presencia de nuevo, como siempre, en otra ocasión. Gracias por hablar de este asunto esta mañana con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Pues lo dejamos aquí, Estíbaliz, nos vemos en un momentito. En un momentito, Marta.